Capítulo 4. Konijin en Kafik. Finales de la primavera del año 849. Después de que Reiner accidentalmente arrojara a Eren a la tienda de las niñas, Annie no estaba teniendo los mejores días recientemente. Su único objetivo era localizar y capturar al poseedor de la coordenada. Había tantas cosas diferentes que odiaba de todo eso, pero tenía que hacerlo, y no tenía sentido pensar en cuándo regresaría al mundo exterior hasta que realmente hubiera logrado su objetivo. 1 millón de personas vivían en esta tierra detrás de los muros. Localizar a un individuo entre ellos era casi imposible. Un enemigo que no quería ser encontrado. La respuesta más lógica era, por lo tanto, cebarlos. Annie lo sabía perfectamente bien. Pero también sabía que estaba empezando a luchar con los medios para lograrlo. ¿Cuál ganaría al final? Se preguntaría si sería su juramento o su culpabilidad lo que la hundiría al final. No importaba. Ella tenía que hacer lo que fuera necesario. Siempre borraba esos pensamientos de su cabeza y se enfocaba en el flujo del río frente a ella. Quizás se estaba perdiendo algo simplemente mirando el flujo. No importaba. Engaño y reconocimiento. Esas eran sus dos tareas, y eso fue lo que también la puso de muy mal humor incluso para sus estándares. Una noche completa hace 3 días sin dormir, simplemente escabulléndome por el Capitolio toda la noche, con un día de entrenamiento estúpidamente duro a la mañana siguiente después de ayer. La mayoría de los cadetes se habían derrumbado cansados en sus literas, mientras ella misma apenas lograba ocultar su fatiga y mantener su fachada en alto. Entonces, de todas las cosas, justo antes de que pudiera pensar que podría tener una noche de descanso decente por una vez, su tiempo de sueño se reduce a la mitad y se ven obligados a viajar por el resto del día. No tenía idea de cómo podía arreglárselas, pero tan pronto como entraron, Annie se durmió profundamente de inmediato. La propia Krista la había despertado cuando entró a trompicones por la entrada baja y terminó golpeándose un poco contra ella. El ceño fruncido de Annie combinado con su cara dormida aterrorizó rápidamente a la rubia un poco más pequeña y la hizo callar. Estaba a punto de susurrarle su cadena habitual de disculpas, pero Annie se dio la vuelta rápidamente y volvió a dormirse. Krista se había ocupado más de la parte de atrás del pequeño espacio que tenían, mientras que Annie se había distanciado rápidamente y se había colocado junto a la salida. Realmente solo quería que la dejaran sola en un poco de paz y tranquilidad por ahora. Estaba acostumbrada a pasar un par de días sin dormir, pero aún así afectó su concentración y su estado de ánimo. Y allí por fin, un poco de sueño. Deseaba poder envolverse en algo para protegerse y simplemente dormir por un buen rato, en paz. Hasta que un molesto susurro la despertó al instante. Siempre tuvo el sueño ligero y solo podía volverse para mirar la sombra fuera de las cubiertas de la tienda. «Oye, Annie. Annie, ¿estás despierta ahí dentro?» Sin duda era Eren, ya que no era tan alto como los otros dos, aunque ella no podía registrar su voz correctamente en su estado medio dormido. Suspiró internamente, mirando a Krista, que estaba alejada de ella. Probablemente todavía esté profundamente dormido. Todas las chicas parecían mantenerse alejadas de ella en los dormitorios femeninos por una razón u otra. Según Mina, que era casi la única dispuesta a ser su compañera de literas como se llamaba a sí misma, su rostro durmiente aterrorizaba a todos. Bien. Los mantendría alejados de ella. Bueno, la mayoría de ellos. Para un maníaco suicida, no parecía importar. El moreno en cuestión cayó justo a través de las sábanas, abriéndolas con su peso antes de caer dentro. Después de todo, la tienda era pequeña y, aunque Annie se había asegurado de distanciarse de Krista en el otro extremo tanto como podía, todavía había no menos de medio metro entre ellos. Es por eso que cuando Eren cayó dando tumbos, básicamente tropezó con el asiento de Annie y cayó de bruces con la parte superior de su cuerpo y sus brazos cayendo justo sobre Krista, que aún dormía, y pateando su cabeza contra el suelo justo sobre ella. Naturalmente, habían tendido mantas sobre el suelo en el que estaban durmiendo, sin embargo, solo podía cubrir una parte del espacio, y mientras dormía, Krista se había agarrado a él y acurrucado hasta la última prenda de ropa que tenía en su sueño. Como resultado, la cara de Eren chocó contra el suelo seco y su nariz recibió el golpe contundente y le provocó una breve conmoción cerebral. ¡Ah! Eren. Krista gritó, se despertó de otro sueño sin sueños y se encontró siendo aplastada por su compañero de entrenamiento. Eren tosió mientras bajaba los brazos para sostenerse, sintiéndose mareado cuando giró ligeramente hacia la izquierda y vio el rostro amable del rubio.
También descubrió que su brazo izquierdo estaba enredado en su cabello de longitud media, ya que no pudo registrar dónde colocó sus manos cuando se levantó. Estaba al menos agradecido en su medio aturdimiento de que su otro brazo no estuviera en un lugar peor. Jaeger. Quítame la parte inferior de la cintura. A Annie no le hizo ninguna gracia cuando Eren saltó asustado y se apartó de su posición encima de los dos rubios. A Annie, esto no fue Inten, Eren logró decir después de alejarse de Krista, el calor subiendo a su cabeza por saber dónde estaba exactamente. Annie parecía estar furiosa mientras se vestía rápidamente con su chaqueta militar que había estado usando como almohada. No entren en pánico a todos. El oficial Braun está aquí y ha venido a arrestar al demonio que se atrevería a espiar en T. Reiner, justo antes de que lograra asomar la cabeza dentro, fue rápidamente puesta de rodillas por la patada giratoria de Annie. Su cabeza, antes incluso de poder mirar hacia arriba, fue presionada rápidamente contra el suelo por el pie de Annie. Luchando pero incapaz de escapar de mirar hacia el suelo, se entregó a su destino. Luego, Annie se volvió hacia Eren, que estaba desviando la mirada hacia cualquier lugar, antes de decidir fijar su atención en la parte superior de la cabeza de Reiner con el pie de Annie encima. Annie resopló, antes de ordenar. Jaeger, no te atrevas a moverte. Tú, empieza a mover tu trasero ahora. Reiner obedeció, arrastrándose hacia atrás rápidamente, con el pie de Annie encima todo el tiempo. En cuestión de segundos, Annie y Reiner salieron con Reiner dejando escapar un grito de agonía afuera. Eren, como se le dijo que lo hiciera, no se movía ni un centímetro, sabiendo que la cuestión de si tendría un cuerpo magullado y golpeado por el resto del día o no, estaba en la balanza. Krista estaba en pánico. Tenía la mitad de la mente de tratar de detener lo que sea que Annie le estaba haciendo a Reiner, pero la otra mitad de la intención de tratar de mantenerse fuera de la atención de Eren como lo iba a hacer durante la duración del viaje. Volvió a calzarse las botas y comprobó que tenía los botones abrochados. En este momento, solo estaban Eren y Krista solos en la tienda, y los gritos de Reiner afuera. Y el sonido de las cosas frenando. Eso también fue afuera. Cerró sus cinturones y los apretó mientras equipaba su equipo OD nuevamente. El silencio era impropio y no ayudó a la concentración de Krista mientras se ajustaba correctamente los cinturones. Podía sentir el torrente de sangre en su rostro y supuso que Eren no se sentía menos avergonzado. Estaba a punto de irse cuando Annie se agachó y miró a Eren. Escucha, Eren. Annie lo interrumpió con un tono sorprendentemente suave y metió la mano en sus pertenencias en la esquina mientras sacaba un paño y se lo arrojaba. Tu nariz está sangrando. Lo atrapó fácilmente. Eren estaba bastante sorprendido de que lo hubieran ascendido de Jaeger a Eren, pero estaba sinceramente agradecido. Luego se sintió sorprendido por la consideración de Annie cuando ni siquiera había notado el delgado rastro de sangre. Algunas gotas ya se habían filtrado debajo de su labio, dándole el sabor desagradable del hierro oxidado. Mientras tanto, Annie se sentó perpendicular a él mientras se calzaba las botas de forma segura. Krista observó cómo se desarrollaba la escena, insegura de sí misma cuando ni siquiera había pensado en ver a Eren. Se había dado cuenta de que estaba sangrando, pero no sintió ninguna necesidad de ayudar. Aquí, gracias Annie. Eren le devolvió el trozo de tela después de que se arrugó la nariz y comprobó que no se había perdido nada. Annie le devolvió la mirada inexpresiva y se aclaró diciéndole que no quería recuperarlo, mientras Eren comenzaba a sudar nerviosamente de nuevo. Ahora, escucha Eren, dijo Annie. Se levantó y abrió la cubierta de la entrada de nuevo, mantén al idiota bajo control y no dejes que te involucre en nada, ¿de acuerdo? Eren se levantó y asintió con firmeza, pero no se fue de inmediato. Se sorprendió de que esto fuera todo. Una vez había visto a los otros aprendices en su división que no conocía, regresar con las extremidades torcidas y la cara llena de palizas. No es que tuviera ningún interés en jugar con los otros aprendices, pero escuchó que Mikasa y Annie eran los dos que no querías atraparte. ¿Qué? Vete. No es como si estuvieras tratando de colarte, ¿verdad? Annie empezó a perder la paciencia. Aunque ver los cuerpos desnudos del sexo opuesto no era algo raro, había un sentido de disciplina mucho mayor en los militares sobre lo que se catalogaba como indecencia y falta de respeto. Cierto. Gracias por entender, Annie. Y lo siento de todos modos, Annie. Eren asintió y suspiró aliviado antes de irse rápidamente. Solo después de considerar cómo no le ofreció ninguna disculpa a Krista. No importa. Olvidémoslo, pensó Eren. Miró a su alrededor y rápidamente vio a Reiner colgado boca abajo del árbol. Reiner saludó a Eren cuando lo vio.
Eren miró a Reiner. Mientras estaba distraída, Krista pronto salió de debajo y golpeó a Eren. Ambos se dieron la vuelta para quedar cara a cara y se miraron, sin saber qué decir. Eren la miró boquiabierto, incapaz de evocar una disculpa, y Krista se sintió igualmente incómoda cuando se giró sin decirle una palabra y trató de hacerse lo más pequeña posible mientras se apresuraba a ir al trabajo. Se rascó la nuca y procedió a hacer lo mismo, deseando haber dicho algo para sofocar lo que Krista estaba pensando. Solo esperaba que esto no continuara por el resto del día. Annie se había quedado sola una vez que Krista se había ido. Maldijo en voz baja por la estupidez de Reiner mientras examinaba el desliz que había tenido la intención de darle. Lugar y hora de la próxima reunión. Por supuesto, se asegurarían de reunirse cuando tuvieran una oportunidad como esta y discutir sin la necesidad de estar atentos a las patrullas del campo de entrenamiento. Solo necesitaban no causar sospechas en Eren y Krista, y estarían bien. Reiner había hecho este tipo de cosas en el pasado. Por supuesto, no querían ninguna señal de que Annie se comunicara con Reiner y Bertold, pero había muchas otras formas en que podían intercambiar mensajes entre ellos. Sin embargo, Reiner insistió en que usara el pretexto de molestar a las chicas la mayor parte del tiempo. Ella lo maldijo de nuevo, un acto estúpido con complicaciones innecesarias que siempre resultaba en que Annie tenía que verlo en la puerta, patearlo y convencer a los demás de que no lo reportaran al instructor. Esfuerzo inútil. ¿Estaba tratando de molestarla a propósito? No. Annie lo sabía. Bertold también lo hizo. Reiner se había vuelto demasiado conectado. Se las arreglaban para aguantar. Pero Reiner creía que él era uno de ellos. Un soldado. Le gustaba cuando los otros niños se reían con él sobre su juego sin sentido. Le gustaba cuando las chicas lo miraban y lo perdonaban cuando se disculpaba al día siguiente. Le gustó porque... sí. Eso fue todo. Annie sabía por qué. Se abrochó el equipo ON por completo cuando se fue a otro día de esta vida. Sabía que los tres se estaban atando a este lugar. Tenían que verlo hasta el final. Solo podía esperar que lo hicieran antes de que las cuerdas que los ataban se apretaran en lazos alrededor de sus cuellos. Ya caminaban sobre el suelo chirriante de la horca. Principios del otoño del año 850. Cerca de la medianoche, justo después de la llegada de Eren e Historia. Eren recordaba bastante bien ese viaje en particular, entre todos sus otros. Básicamente, terminaste transformándote en tu forma parcial de titán cuando uno de los PM te disparó. Conseguiste acertar a dos de ellos, antes de que los otros dos tomaran a sus camaradas y huyeran. ¿Estás seguro de que el vapor no estaba? No es lo suficientemente grueso como para alertar a más diputados, pero como precaución, decidiste hacer un desvío con tu equipo ON para estar seguro. Sin embargo, como uno de los tuyos se había dañado en el proceso, ambos usaron uno mientras llevaban Historia. ¿Y todo esto sucedió justo después de que dejaras tu escondite original? Levi resumió lo que Eren le había dicho. Sí, así es, lo siento, señor, confirmó Eren el resumen del capitán, sintiéndose culpable por actuar con demasiada precipitación. Después de eso, te perdiste y terminaste tarde como resultado, ya que no decidiste proceder aquí de inmediato como te dijeron. ¿Y los múltiples cortes en tu ropa? Eso no es algo que simplemente suceda. Comentó el capitán. Mikasa estaba atendiendo a Eren, corriendo sobre él mientras revisaba que no estuviera herido. Tan pronto como cruzó la puerta, Mikasa agarró a Eren y comenzó a cuidarlo. Yo, terminé cayendo una vez y me golpeé a través de varias ramas. Eren pensó en el acto. Eren. ¿Tus huesos podrían haberse roto? ¿Estás seguro de que pueden repararse adecuadamente? Mikasa estaba haciendo lo típico de ella. Lo último que necesitaba saber era que un oso moribundo lo había arrojado y aplastado en sus últimos momentos, antes de que literalmente le abrieran un agujero en el corazón. Eso, y que no quería que el capitán ni ninguno de los miembros del Survey Corps escucharan que podía recuperar un golpe en su órgano principal. No es que no confiara en ellos, era solo que no quería que le hicieran pruebas a su cuerpo humano. Huele. Dolía cuando había recibido cada golpe, pero había sido capaz de soportarlo. Ciertamente podría desempeñar su papel en interés del tiempo si lograran establecer el alcance del poder de regeneración de Eren. Pero él no quería experimentar con su cuerpo humano. Bueno, como sea, no es el momento para eso en este momento, dijo Levi. Patrullas, asegúrense de hacer su trabajo correctamente, pero terminaremos aquí por la mañana. Su superior se fue para bajar las escaleras.
Eren se sorprendió de la facilidad con la que se aceptó su historia. Quizás él era tan confiable ahora. Se sentía un poco culpable si ese era el caso. Eren suspiró y se recostó contra la pared mientras Mikasa seguía siendo más susceptible y sentimental que de costumbre. Se sentía mal por siempre gritarle en el pasado por hacer esto, pero aún así se sentía molesto. Dirigió su mirada hacia su mejor amigo que estaba sentado en la mesa. «Oye, Armin, ¿qué pasa?». Eren habló, preocupado por el ligero gemido de su mejor amigo. Jin estaba inclinada sobre él, con la mano en el hombro de Armin, tratando de consolar al rubio que sollozaba. Sasa, por otro lado, estaba tratando de contener la risa por lástima. Tuvo un encuentro con el tipo equivocado de bastardo. Jin respondió en su lugar mientras miraba ligeramente a Sasa para calmarse. «Vamos a dejarlo así». Eren se alegró de que al menos pareciera estar relativamente bien. Estaba bastante preocupado cuando Armin había sido elegido como el doble de historia, pero podía imaginarse lo que podría haber sucedido. Se acercó y tomó asiento frente a su mejor amigo, al lado de Historia, que estaba sentada en el borde. Accidentalmente se arrodilló con ella, aunque Eren no se dio cuenta. Historia saltó un poco hacia atrás, pero afortunadamente nadie se dio cuenta. Entonces, chicos. ¿Qué fue exactamente lo que salió mal?, preguntó Eren, sabiendo que por un rato nadie habló. Algunos de ellos intercambiaron miradas entre ellos, que Eren siguió hasta el participante principal entre estos intercambios. Mikasa, ¿qué pasó exactamente? Ya se veía bastante molesta consigo misma y no podía mirarlo cuando la llamó por su nombre. No fue nada, simplemente lo arruiné. ¿Qué quieres decir? Eren suspiró, al ver que Mikasa no quería responder, se giró hacia Armin mientras hablaba. Fue solo un pequeño accidente. Tuvimos éxito en capturar al jefe de la compañía Reeves sin que nos siguieran y el capitán pudo hacer un trato con ellos. Armin hizo una pausa y decidió que Angie pronto divulgaría el contenido de sus condiciones cuando termine su trabajo. Tratamos de capturar a 2 hombres de la Policía Militar Central que los perseguían, y la compañía Reeves logró engañar a esos 2 para que los llevaran en un carruaje. Eren asintió, sin ver cómo encajaba Mikasa. Armin continuó su cuenta. Tuvimos que llevarlos a un acantilado y tuvimos que fingir la caída, de lo contrario, la compañía Reeves caería bajo sospecha si desaparecían en el camino. Y luego, bueno, funcionó para que el carruaje cayera por el acantilado y los 2 hombres cayeron al río, y luego. El joven rubio miró a Mikasa, deseando que continuara. Eren siguió y también esperó a Mikasa para continuar la cuenta. Pasó medio minuto y Eren pronto se impacientó. Volviéndose hacia Armin, dijo: «Oye, vamos, dime qué pasó». Es porque le había pedido al comandante de sección Angie que me dejara manejar la captura de uno de los miembros del primer escuadrón. Quería terminar el trabajo lo más rápido posible. Mikasa se hizo cargo, luciendo increíblemente reacio. Pero subestimé el tiempo y mi objetivo MP fue arrastrado demasiado rápido por la corriente. ¿Eh? ¿Tú, Mikasa? Eren estaba más que sorprendido. Aquí solo había visto a Mikasa sobresalir, especialmente en un aspecto de combate. Oye, no es gran cosa, ¿verdad, Mikasa? Ese tipo de cosas requieren experiencia y griega. Simplemente te dejas distraer por el día. Armin se apresuró a tranquilizar al adolescente de cabello oscuro. Mikasa claramente parecía más que un poco tomada por su error. No deseando divulgar la verdad de uno de sus primeros errores. Ya veo, Eren simplemente ofreció. No sabía qué más decir. Todos se habían retrasado porque tenían que localizar al segundo miembro del primer escuadrón que se hacía llamar Ralph. Pero todos estaban bien. Eso es todo lo que importaba. Por una razón u otra, se habían equivocado de alguna forma, pero estaban bien. Estaba sorprendido, pero contento de que sus malos sentimientos no se hubieran materializado. Se sentó allí entre todos, con la excepción de Mikasa, que estaba apoyada contra la pared sola, sin duda golpeándose por su error. Pero Eren sabía que Mikasa perseveraría. Seguramente esto fue solo una oportunidad única. Armin había reprimido su incomodidad y enterrado el recuerdo. Todo estaba mucho más en paz, ya que Eren volvió a sentirse atraído por el peso en su cuello. Sacó la llave de debajo de su camisa, que aún colgaba de su cuello como siempre desde que su padre desapareció. La llave de un lugar que se le prometió le daría una respuesta. Lo estudió, tal como lo hacía a menudo, pero nunca pudo lograr nada al hacerlo. Sin embargo, todavía sentía la necesidad de hacerlo. Con el tiempo, se había convertido en un hábito tirar de vez en cuando del pesado peso conectado por el hilo desgastado a sus ojos y simplemente observarlo.
esperando algo, cualquier cosa. La naturaleza de los titanes. Los orígenes de los titanes. El propósito de los titanes. Tiene que estar allí, así que ¿por qué me confiaste esto solo a mí? ¿Por qué tengo el poder de titán? Ah, estoy dando vueltas en círculos otra vez. Eren recordó los tiempos que pasaba con su padre. Recordó cómo su padre a menudo estaba ocupado con su trabajo, como se esperaba de un médico. Realmente no lo conocía tan bien. Eren nunca preguntó después de todo. Quizás las cosas hubieran sido diferentes si lo hubiera hecho. Pero tendría que esperar hasta su próxima reunión. Ahora estaba atrapado en un bucle. Dando vueltas en círculos alrededor de todo el problema. Como una serpiente gigante que se envolvió completamente alrededor del mundo en busca de una solución. Daba vueltas y vueltas, sin tener a dónde ir. ¿De dónde salió esa imagen? Una vez más, sus pensamientos dan vueltas y, una vez más, no ha ganado nada mirando fijamente la llave que le quedó. Sin embargo, el impulso de hacerlo no se desvaneció. Vueltas y vueltas al mundo otra vez. Y otra vez. Se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando. Los ojos de Historia perforaron la llave. Eren sospechó que era algo peculiar estar haciendo en este momento. Lo metió de nuevo detrás de su camisa nueva. Historia desvió la mirada, sabiendo que él debió haberlo notado. Pero la clave permaneció en su cabeza. La llave entre los destellos que vio envolvía a una mujer. Cabello rubio bastante largo y ojos azules muertos. Se preguntó quién era esa mujer. Y luego comenzaron los chillidos y gritos de abajo. Le recordó lo que realmente sucedió, justo ayer por la noche. Principios del otoño del año 850. El anochecer sombrío y sin sol del comienzo de la noche de ayer. Por un momento, y justo en ese momento, una breve chispa se emitió a través de su mente. Y un recuerdo ahogó su visión por un breve instante en un lugar atemporal. Podría haber jurado que estaba recorriendo un largo camino, o mejor dicho, uno interminable. Allí. Más allá de las colinas cubiertas de hierba y los pequeños ríos, y más allá de la ciudad de la luz y los páramos desolados. Alrededor de las aguas que brillaban como el fuego, las dunas de arena y los bosques tropicales. Pero justo antes de la tundra helada que se extendía hasta el cielo, los lagos silenciosos y las grandes montañas que tardaron días en escalar. Allí. Allí mismo, en el borde del bosque. Sentía que podía ir a cualquier parte, pero había decidido ir allí. No había ningún túnel con luz al final para él, contrario a algunas de las historias que los pacientes de su padre habían contado cuando él preguntó una vez sobre la muerte, justo antes de que su madre los regañara a ambos por hablar de esas cosas. No, porque su madre lo regañaba mientras leía el periódico y su yo infantil hacía pucheros, no importa. En lugar de ese túnel, solo vio la luz a su alrededor. Cuando en realidad lo miró correctamente, en realidad no era luz, solo oleadas de nubes blancas puras. Mantas limpias del color de la nieve que ocultaban todo lo que lo rodeaba, excepto el camino que tenía delante y que conducía a esos bosques. Tal vez niebla sería lo mejor para llamarlo, pero pensó que escuchó en alguna parte que niebla mi naturaleza eran nubes que se formaban en la superficie. La escena por la que estaba pasando se sentía más como si las nubes hubieran caído del cielo con la única intención de ocultarle el mundo. En algunos días, el cielo sería azul claro, absolutamente claro, y en otros completamente pintado de blanco. Sin embargo, la mayoría de los días, estaría lleno de grupos y corrientes de nubes. Todo tipo de formas y longitudes. A veces no podía decir dónde empezaban y dónde terminaban. Debería tal vez sentarse y verlos pasar hasta que viera el final de ellos, o ir tras ellos y ver por sí mismo. Tenía ganas de verlo. Persiguiendo las nubes en el cielo. Era el tipo de cosas que pueden hacer los niños pequeños, pero nunca le había interesado en ese entonces. Mirar hacia arriba y observarlos era lo suficientemente bueno. Pero en este momento, decidió hacerlo. Ya no podía contentarse con solo mirarlos como lo hacía en el pasado. Quería llegar lo más lejos que pudiera mientras lo perseguía, incluso si desaparecía en el horizonte, decidió que esperaría a que apareciera de nuevo. Podía visualizar todo claramente ahora. Las olas de nieve blanca estaban en el cielo sobre él nuevamente donde pertenecían. Los estaba mirando, algunos chocaban y se cubrían debido a las diferentes alturas sobre las que flotaban. Y algunos estaban solos en el cielo azul. El área a su alrededor libre de cualquier otra cosa, común. Seguramente sería visto como un día cualquiera para el cielo.
excepto que una de esas nubes flotaba en dirección opuesta a todas las demás. Sabía que los mantos de vapor eran movidos por los vientos, que los llevaron en un viaje por su propia cuenta. Una corriente diferente y separada del viento debe haber estado empujándola contra la voluntad de la nube en la dirección opuesta, directamente hacia una malla más gruesa de más olas blancas. Blanco puro, más blanco que la nieve y tan brillante como la luz de las estrellas en el cielo nocturno. Era más grande, por supuesto, que las lámparas en la oscuridad de la noche, pero ahora del tamaño del área del sol. Una manta blanca pura de una forma que no pudo descifrar del todo, pero sintió algo parecido a la familiaridad en ella. Me dirigiré a esa nube. Me dirigiré a esa nube y nunca dejaré de hacerlo. El sonido de sus pensamientos se sentía como si estuvieran siendo hablados por el mundo que lo rodeaba. Su cuerpo se sentía realmente pesado. Pesado, o más bien lento. Solo había dado un par de pasos pero se sentía cansado. Estaría bien descansar un poco, fue lo que decidió. Parpadeó y la nube ya se escapaba hacia el horizonte. No, más bien, se estaba extendiendo hacia el horizonte, casi al final de su sitio, volviéndose más como una voluta cada vez más débil. Necesitaba ponerse al día ahora. Este es él. Sin embargo, uno de sus extremos no se había movido de donde lo vio por primera vez, el viento simplemente lo había estirado de alguna manera como si tratara de transmitir un mensaje indescifrable en el cielo nuevamente. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría ser esto el comienzo de una nube pasajera? Este es el final del viaje de extensión de las nubes. Esto no es una nube. No hay nube con manto de luz, nunca la hubo. Fue una ilusión. Siempre iba a ser imposible perseguir una nube por el cielo de principio a fin. Le dolían los huesos, temblando dentro de su carne. Sus piernas estaban hundidas en el suelo de la nada. Eso no fue lo suficientemente bueno. Ni siquiera podría comenzar una persecución imposible si ni siquiera pudiera moverse. Él no puede hacer esto por sí mismo. Si alguna vez había logrado algo por sí mismo, no hasta donde él o el mundo que lo rodeaba podía decir. Incluso si persigo esa nube por mi cuenta, y me encuentro con el destino que estoy buscando, no tiene sentido, ¿no? Siempre había corrido solo, persiguiendo algo mientras dejaba atrás a todos los demás. ¿Es esta la conclusión que me ha estado esperando? ¿Es así como terminará? ¿Seré tan inútil? El juicio pasó a él por seguir sus propios sueños y dejar atrás a todos los demás. ¿Era este el castigo por tratar de hacer algo él mismo? ¿Un precio por el egoísmo de querer hacer algo por sí mismo? ¿Para demostrar su propio valor a sí mismo? ... Una mano se extendía hacia él. Siempre había estado ahí frente a él. Tanto áspero como gentil, desgastado por los años de experiencia militar pero aún así tierno. Armin y Mikasa. Sus dos preciosos amigos. Con los que había estado más tiempo. Se preocupaba por los dos. Y él siempre los protegería. Por eso siempre iba adelante sin ellos, tras los enemigos que los amenazaban. Pero... alguien que creyó en él, porque eran amigos. Y porque ya no tenían a nadie más. Incluso si fuera en contra de sus deseos, lo volvería a hacer. Porque tuvo que pelear. Y siempre volvería a ellos. Y algún día, allanaría el camino a seguir. Iría con Armin fuera del muro, a su destino compartido. Y Mikasa la seguiría, para estar con su familia. Porque eran amigos. Pero... alguien que creyó en él. Ellos no creían en él. Eren lo sabía. Siempre había tenido esa sospecha, pero sentía que lo sabía. Él creía en ellos. Entonces, ¿por qué Mikasa siempre intentaba detenerlo, decirle que dejara su sueño y viviera junto a un cálido hogar hasta el día de su muerte? ¿Por qué Armin siempre trató de detenerlo y decirle que siguiera los deseos de los militares? El sueño que tuvo. El lugar. Allá. Soñó que estaba allí en ese lugar más allá de las paredes. Tenía que ser. Quería ir allí. Él tenía que. ¿Por qué Mikasa siempre trató de obligarlo a rendirse? ¿Por qué Armin siempre lo detenía cuando intentaba perseguir al enemigo? Él sabía por qué. Eran amigos, por supuesto, pero... alguien que creyó en él. Quería a alguien que creyera en él. No se refería a alguien que confiaba en él para salir victorioso en una pelea cuando era su turno de pelear. Quería a alguien que creyera en Eren. La mano extendida todavía estaba allí. Haciéndole señas para que lo tome. La persona detrás de él susurró. Esta voz. Lo había oído antes. Vas a exterminar hasta el último titán, ¿verdad? Era la voz de un hombre. ¿Quién era ese? Sé que puedes hacerlo. Puedo verlo en ti. La voz de la única persona que había visto como su héroe. No quería admitirlo.
Pero en el fondo sabía que esos momentos que había pasado con él eran el verdadero Reiner hablando. No había sido un acto, ni algún tipo de problema mental o cualquier otra cosa que hubiera estado pasando por sus cabezas. Fue como dijo Bertolt mientras lo sostenía sobre su espalda. Podía verlo Reiner también. Podía ver que Reiner creía en él. La primera persona en creer en él. Agarró la mano frente a él cuando el rubio mayor lo levantó y desapareció justo cuando su desprecio por este hombre resurgió, queriendo aplastarlo contra el suelo. ¿A dónde iba antes? Ya lo había olvidado. Pensó que recordaba haber mirado al cielo, mirando algo, pero entre todos los cambios imposibles de escenario, lo había olvidado. En cambio, ahora estaba mirando por encima del muro y al otro lado del océano. Tenía que estar ahí, tenía que. Serás tú quien vengue a la madre. Podía escuchar la voz de su padre mientras su conciencia se elevaba por el cielo. Tú y solo tú. Todavía estaba enojado con su padre por irse. No puedes olvidar la llave. Pase lo que pase, debes alcanzarla. Es el camino a la verdad. Algún día lo entenderás. Pero más que eso, quería creer sus últimas palabras. Escúchame. Es vital que lleves esta llave contigo en todo momento. Cada vez que la mires, deja que este pensamiento te inunde. Debo regresar a ese sótano. Sin embargo, sentía que no podía aceptar completamente los deseos de su padre. Voy a darte algo que te hará olvidar por el momento. Lo siento. Ojalá hubiera más tiempo para explicar esto. Cuando llegue el momento, debes saber que debes recuperar Wall Maria y dirigirte al Cava. Pero el lugar donde su padre quería que se detuviera estaba en el camino. En el muro del distrito Shingansina que podía ver ahora. Será un camino duro y despiadado, pero en mi corazón sé que lo que estoy haciendo es lo mejor. Cuando la habilidad te confunda, deja que sus recuerdos actúen como tu guía. ¿Qué recuerdos? Eren no tenía idea. Algo llamó su atención. Pensó que podía ver algo grande en la parte superior de la pared justo encima de la puerta destruida por el titán acorazado. Eren, un día la verdad saldrá a la luz. Te lo juro. Era, como un simio gigante. ¿Era este el titán bestia? Tu viaje será doloroso, pero es tuyo para que lo hagas. Allí. Boca arriba dejando apenas la nuca. ¿Quién era ese? Parecía. Si quieres salvar a mi casa, a Armin y los demás, tendrás que controlar este poder. Una de las claves de su futuro. Mierda, ¿qué has hecho? El líder del grupo de MPS, se volvió hacia su gordito compañero y le gritó en la cara mientras este último se desplomaba ante él temblando. Pasamos por todos esos problemas durante 2 malditas semanas y así es como resulta con uno de los objetivos muerto al instante ante nosotros. Los parlamentarios habían comenzado a pelear entre ellos, desviando su atención de historia. Ahora sería el mejor momento para que ella atacara. Uno de los hombres resultó herido, aparentemente incapaz de caminar correctamente. Su apoyo no había amartillado su arma correctamente y también estaba burbujeante de ira. Quizás él no está muerto. Tenemos que comprobar primero, ¿verdad? Él podría estar bien. El gordito agarró. Había dejado caer su arma y retrocedía con miedo de su líder, que estaba de espaldas. El líder de cabello castaño estaba forzando el cañón de su arma hacia el soldado regordete. La distancia era demasiado para apostar a golpearlos con los cables. Los humanos no eran tan fáciles de golpear ya que no eran tan grandes como la bestia. La mejor opción sería impulsarse solo con el gas y reducirlos. Cortar sus gargantas. Al igual que había visto matar a su madre. Pero tales pensamientos no fluían por la cabeza de Historia. Subconscientemente registró esto, pero su mente estaba completamente en otra parte. El chico se derrumbó en el suelo frente a ella, sangrando profusamente del lado izquierdo de su pecho. Estaba tocando esa herida, comprobando, con la esperanza de que no hubiera tocado su punto vital. Seguramente debe haber fallado en su corazón, el agujero de bala estaba un poco alto. Sin embargo, la herida se había extendido demasiado por su espalda como para contarlo más. ¿Qué había sido eso? En el momento en que tocó esa herida, sintió algo. Vio una chispa ligera de imágenes parpadeantes de luz a través de ella. Ella había visto. Oye Morgan, ¿fue tu idea orinar a esa bestia que conoces? El soldado herido superó su incredulidad y se unió a su líder contra el soldado gordito. Morgan, fue toda tu idea inteligente de pensar que un oso solo olfatearía a ellos por nosotros. Ya me costó la pierna.
Cookie chicos, vamos, funcionó, ¿no es así? Morgan estaba en estado de pánico, viendo hacia dónde se dirigía esto. Sí, tu pequeño éxito se te subió a la cabeza, ¿no? Estabas pensando que solo porque tu pequeña idea nos dio resultados, esperabas poder obtener el mayor crédito, ¿no es así? El líder habló y golpeó al MP regordete en el suelo. Bueno, es una broma. Acabas de matar al tipo como mataste a ese pasajero que ni siquiera era un objetivo el mes pasado. ¿Qué te pasa? Eres muy hábil cuando se trata de dispararle a la gente. ¿Por qué sigues hablando de eso? El hombre estaba en el suelo, extendiendo su mano para tratar de protegerse. Historia se preparó. Sabía que tenía que hacer algo. Y ella tenía que actuar en consecuencia esta vez. Dio un paso adelante, con la esperanza de acercarse lo más posible a los 4 p.m. Allí estaba el arma que el MP regordete había dejado caer. Si pudiera, no. Ya ha sido despedido. Tendría que recargarlo. De repente, sintió una mano en su tobillo que la hizo jadear. Se giró para ver la mano de Eren extendiéndose hacia ella con el rostro vuelto hacia un lado. Él llevó su brazo hacia atrás y un dedo a sus labios, indicándole que se callara. Historia asintió con incredulidad, el alivio bombeando a través de ella. Ella estaba lista, girándose para observar a sus enemigos. Hola chicos, ¿por qué no nosotros? Los 4 hombres estaban preocupados entre ellos. Un destello de luz rugió en chispas cuando Eren se puso de pie e invocó una parte de su forma de titán mientras extendía la mano. Una parte de su titán se formó en el aire. Aspirando vapor de agua y otras concentraciones de sustancias, necesitaba tomar forma cuando la mano de un titán se formó alrededor de la mano derecha y el cuerpo de Eren. El brazo era lo suficientemente largo como para pasar justo por encima de los PM cuando se cerró instantáneamente sobre él, aplastándolo contra el suelo. Los otros 3 gritaron ante la aparición repentina cuando Eren se puso de rodillas, el brazo de titán sobresaliendo de la mitad superior del torso de un titán, cuya mano estaba conectada dentro. En el pasado, se había transformado 2 veces de manera similar, creando solo las piezas que realmente necesitaba. Se sentía mucho más pesado mover su brazo que en su cuerpo completo de titán. Pero sabía lo que tenía que hacer. La voluntad de transformarse se había disparado tan pronto como imaginó lo que necesitaba. Tosió sangre que había entrado en su sistema después de que le dispararon. El agujero se sentía como si todavía estuviera allí en su corazón, y la costilla rota por el disparo. Fue un golpe experimentado. El hombre que le disparó debe haberlo hecho muchas veces, ya sea en la práctica o en secreto. No importaba ahora. Apretó los dientes e inmediatamente golpeó de revés a los 2 soldados que se apoyaban a unos metros de distancia. No lograron esquivar a tiempo ni apuntar correctamente, ya que fueron lanzados al otro lado de la carretera. Exhausto. Se sentía exhausto después de balancear su brazo así. Su cuerpo no estaba en buen estado. Pero solo quedaba uno. El hombre que se había llamado Morgan. Volvió la cabeza hacia atrás, buscando en el área. Y encontró el cañón de un arma en su cara. Morgan debe haber usado ese corto periodo de tiempo para agacharse y correr hacia sus espacios cerrados, llevándose el arma de su líder aplastado con él. El hombre gordito estaba sudando profusamente. Pero también tenía una sonrisa juguetona en su carrera. Su constitución traicionó su verdadera velocidad. Eren se dio cuenta de que se vería obligado a escapar de su forma de titán. No, tal vez podría usar el hecho de que no pueden matarlo a su favor. ¿Vas a pagar? ¿A quién le importan nuestras órdenes ahora? Morgan amartilló su arma y apuntó a la cabeza abierta de Eren a quemarropa. Eren inmediatamente trató de lanzar su brazo de titán hacia atrás. Llegaría demasiado tarde. Tuvo que girar el brazo unos 150 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear el golpe. El disparo se disparó cuando penetró en el hombro izquierdo de Eren. Un poco, el soldado MP jadeó cuando Historia lo apuñaló. Ella había golpeado el costado de su estómago con su espada derecha y logró que el disparo fallara en el cerebro de Eren. Y ella apuñaló de nuevo, con su hoja izquierda. Volvió a cortar el gran estómago del hombre, que gritó de dolor y empezó a jadear. ¿Había dado en los signos vitales? Historia pensó que lo había hecho, pero el hombre seguía jadeando mientras se arrodillaba. Luego se estiró y agarró su mano derecha. Historia jadeó cuando el hombre la atrajo hacia él, perdiendo el agarre de la espada. Se había acercado demasiado a él y no procedió a retirar sus espadas. Morgan luchó contra el dolor mientras miraba a la rubia y levantó su mano derecha en un puño, con la intención de aplastar la cabeza de la niña contra el suelo.
Historia entrenó sus ojos en el primero que se aproximaba, preparándose para recibir el golpe contundente. El hombre estaba tratando de derribarlo con ella. Miró a los ojos llenos de locura, aparentemente aferrándose a algo. El hombre que estaba a punto de matarla parecía que iba a lograr algo antes de morir él mismo. Ella no conocía a este hombre ni nada sobre él. Pero sus ojos inyectados en sangre y codiciosos, la hicieron sentir un poco de envidia. Este hombre, como todos los demás, vio algo. Fuera lo que fuera, podían avanzar hacia él mientras ella se quedaba en un mundo vacío. Ella también tenía que avanzar, es lo que pensó justo antes de que la primera estuviera a punto de hacer contacto. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, al hombre gordito le cortaron la garganta con una cuchilla. El patrón de una espada perteneciente al equipo Orm. Entonces Eren vino cargando mientras se atravesaba contra Morgan y lo empujó. El hombre gordito estaba muerto antes de tocar el suelo. Eren había dejado su cuerpo de titán, ya que instantáneamente comenzó a desvanecerse en humo, y revisó los alrededores nuevamente. Solo estaban estos 4 hombres. Los cadáveres de 2 bestias y 4 cadáveres. El líder de cabello castaño del grupo estaba muerto seguro. Su sangre manchó el suelo y sus piernas giraron en direcciones opuestas. Los otros 2 hombres tampoco se movían, pero podía estar seguro. Después de todo, estaba oscuro y la única fuente de luz era la luna, que al menos iluminaba una buena parte del área. Francamente, estaba sorprendido de poder ver tan lejos. Sentía que él mismo podía ver las luces. Luces que hacían que la gente pareciera brillar. Excepto que los únicos que brillaban ahora somos él e Historia. Pero antes, pensó que podía ver las luces brillando en todos los hombres, cuando estaban vivos. El oso moribundo también había brillado, aunque su luz era mucho menos brillante. Se sacudió de nuevo, registrando todos los diversos dolores y heridas en su cuerpo. ¿Un sexto sentido que tenía? Lo descartó como un pensamiento tonto. Lo siento, yo tomé tanto tiempo, Eren jadeó mientras se acercaba a Historia primero, para ver cómo estaba. Tú, hiciste, no, gracias por salvarme allí, Historia. Su compañero miraba fijamente su hoja, teñida con una segunda pintura de sangre. Primero había pensado que fue Eren quien cortó la garganta del último hombre. Pero se dio cuenta de que era ella. Debió haber sacado inconscientemente la hoja y apuñalado al hombre en la garganta. Bueno, por supuesto que eso fue lo que pasó. Realmente no había ninguna otra explicación cuando la evidencia estaba allí. Sin embargo, Historia todavía se encontraba mirando incrédula. ¿Estás bien?, preguntó Eren, arrodillándose a su lado, colocando una mano en su hombro mientras miraba hacia arriba. Se supone que debe sentirse así, murmuró Historia, pensando en lo estables que se sentían sus nervios. Su primera muerte humana. Recordó cómo todas las historias contaban que matar era malo. Sin embargo, los personajes aún lo harían, ya que aparentemente en algunos casos era bueno cuando luchaban contra una persona malvada. ¿Era eso lo que ella había hecho? Ella no sabía por qué lo había hecho en absoluto. Pero ella no pensó que lo hizo porque sintió que era lo correcto. ¿Cómo se siente por ti?, preguntó Eren, recordando la primera vez que lo hizo por él. Nada, no siento nada, ella respondió, sus ojos azul cielo mirando fijamente al verde esmeralda, diciéndoles la verdad en sus palabras. ¿No debería sentirme mal por eso? Bueno, es así para algunas personas. Eren se levantó y vio cómo el vapor de su titán en descomposición se desvanecía en la madrugada, sin dejar señales de una señal desde lejos. También fue así para mí, cuando saqué a esos perros rabiosos, no sentí nada, nada en absoluto. Ya veo, Historia no sabía qué hacer con esto. ¿Le dijeron que está bien si no siente nada? El mundo a su alrededor estaba vacío. No estaba más vacío que antes, cuando ese hombre estaba vivo. Ella simplemente no sintió nada. Excepto, la mirada en los ojos del MP cuando lanzó su último golpe. Escuchó el crujido de pasos en el suelo, mientras Eren se acercaba, cojeando, hacia los 2 hombres a los que había derribado. Se inclinó hacia cada uno de ellos comprobando. Todos muertos. El impacto les había partido el cuello a ambos al golpearlos en un ángulo crítico. Eren se acercó al primer hombre, su líder, el que estaba muerto seguro. Lo agarró por las piernas y lo acercó a la orilla del río, fuera del camino, y lo acostó cerca del oso muerto mientras Historia lograba ponerse de pie. Ella lo vio cojear y como madera, vapor saliendo de él. Su ropa era un desastre absoluto de harapos rasgados, imposible identificar la ropa que había usado anteriormente. ¿Qué hacemos ahora? Historia se volvió hacia Eren, pidiéndole orientación.
Estaba preocupada por las heridas en su cuerpo, pero de alguna manera se sentía perpleja por su poder. Regeneración. Había límites a su poder, como dijo Eren. Pero había recibido un golpe en el pecho. ¿Había perdido el corazón? El agujero en la ropa decía lo contrario. Pero más que eso, estaba perpleja por cómo había luchado Eren. Parecía mucho más inteligente de lo que la gente creía. No había respondido de inmediato a su entorno y había bajado la guardia al principio, pero su iniciativa rápidamente lo compensó. Después de todo, habían sobrevivido. Y todo fue gracias a cómo había reaccionado Eren. Comprendió lo que había que hacer en una instancia y lo intentó. No parecía ejecutar todo lo que había querido correctamente, pero lo había logrado. Bueno, si está bien, ¿importa si descanso por un minuto?, habló Eren, agachándose y sentándose contra el árbol caído en el que había estado sentado inicialmente. Suspiró mientras miraba la escena. Las cuchillas en el suelo frente a él habían sido aplastadas, probablemente poco después de que cayeron por primera vez. Al menos podía estar seguro de que en la noche, el vapor de su forma de titán no había llegado muy lejos ni era particularmente visible. Miró a su alrededor mientras Historia se acercaba a él y se sentaba a su lado, sin decirle una palabra. No hay necesidad de hacer nada en este momento. Es probable que estemos ejecutando el plan mañana o pasado, y este camino no es particularmente frecuentado por los informes. Eren recitó la cadena de pensamientos en su cabeza. Si alguien se encontrara con esto, entonces pensarían que las dos partes se pelearon y se mataron entre sí. Mientras dejemos uno de nuestros engranajes Odm, se vería convincente con las marcas de la hoja, aparte de bueno. Volvió su atención mientras se levantaba y caminaba hacia el hombre llamado Morgan. Sacó la hoja restante que Historia había desprendido y había dejado en su estómago. Lo dejó caer en el lado opuesto a él. Y dejó caer su desorden de un equipo Odm, liberando el peso. Ahora parecerá que solo uno de ellos tenía equipo Odm de esta manera, aunque si un médico examinara a este tipo, sabría que no fueron las garras las que lo mataron. Eren prosiguió, sin desear nada. Historia para detenerse en lo que ella había hecho. Pero, algo como esto no se informará al instante, e incluso entonces, si tenemos suerte, podrían sospechar algún tipo de traición en grupo. Se recostó en su lugar original y suspiró, maldiciendo su suerte una vez más. Los soldados habían sido mucho más fáciles de cuidar ya que eran ellos los que no esperaban esta vez. Él e Historia podrían haber muerto varias veces. Podría haber recibido los golpes de forma natural, sin embargo, también había estado apostando cada movimiento con la vida de un camarada en juego. No había sido un grupo de enfoque lo suficientemente cercano a ella, sino que se había dedicado a eliminar las amenazas que tenía ante él. Por eso siempre perseguía solo a sus enemigos por delante. Para luchar contra ellos en un campo de batalla, solo para él y ellos, todos los demás a salvo, lejos de ellos. Pero sabía que había aprendido que no podía vencer solo a todos los enemigos que enfrentaba. Necesitaba creer en sus camaradas. No fue simplemente una elección de creer en sí mismo o en sus camaradas. Podría ser una cuestión de ambos. La próxima vez. Necesitaba ser mejor la próxima vez. Muy bien, Historia, ¿podrías prestarme tu equipo Odm? Eren decidió e Historia cumplió de inmediato. Le quitó las correas que lo mantenían unido y se las pasó a Eren. De los dos, probablemente sería mejor si Eren fuera quien lo tuviera equipado. Historia también le dio su capa, en su mayor parte intacta, mientras Eren se envolvía con ella. Su cuerpo dolía y se hundió mientras se ponía de pie. Tal vez, deberías descansar primero, dijo Historia, viendo claramente el costo en su cuerpo. No, vamos, solo salgamos de aquí. Eren respondió y comenzó a alejarlos nuevamente. Historia siguió. Quizás debería alentarlo a que se detuviera y dejar que examinara sus heridas primero. Quizás negarse a ir más lejos hasta que lo hubiera hecho. No, eso es algo que también le gusta a Krista. Debería, tal vez, pensó, intentando desesperadamente transmitir algo. Quería asegurarse de que Eren estuviera bien en este momento. Después de todo, ambos acababan de salvarse el cuello. El contenido de la luz la hizo detenerse en sus pensamientos. La hicieron incapaz de pensar de otra manera. Así que no dijo nada durante gran parte del viaje como antes. Él tampoco. Ella solo lo siguió. Cada vez más perplejo por él. Principios de otoño del año 850. La mañana siguiente. ¿Solo ¿cuánto tiempo exactamente estuviste vagando fuera de los muros?
Esa figura era Bertold. Unos 60 años. Cada día que pasaba se sentía como una pesadilla sin fin. El otro era Ymir. Eren se levantó de la cama cuando se despertó al recordar el recuerdo. El sol acababa de salir ahora, trayendo luz arrastrándose a través de la ventana. La caja en la que estaba Armin mientras estaba sentado bloqueaba parcialmente la vista. No es necesario que te despiertes todavía. Jin, todavía confuso por el sueño, lo tranquilizó mientras se sentaba al lado de la morena. Armin había terminado quedándose dormido en su reloj mientras se recuperaba. Eso es todo. Antes de que lo olvide. Manteniendo la memoria bajo control, Eren simplemente dijo antes de saltar y correr por las escaleras de madera, 3 escalones a la vez. Jin y Armin compartieron una mirada, sin saber qué hacer con esto. Los resultados de la tortura sin duda se darían a conocer pronto, por lo que ambos se levantaron de mala gana. Eren corrió a la planta baja vacía y buscó frenéticamente papel y tinta. Todo lo que podía recordar de ese día en el bosque de árboles gigantes, justo cuando perdió el conocimiento. Necesitaba escribirlo todo y dárselo a Angie. ¿Qué había provocado estos recuerdos ahora? Se sentía como si estuviera teniendo una corriente de ellos recientemente. Eren. Escuchó una voz detrás de mí y se giró para encontrar a Historia cansada mirándolo con curiosidad. Parecía cansada, como lo había estado él por lo que había pasado ayer. Bostezó suavemente y se frotó uno de los ojos con la manga mientras recordaba el cansancio. Buenos días, Historia. Lo siento, estoy un poco ocupado en este momento. Volvió a la tarea que tenía entre manos. Está bien. Ella se quedó allí, observándolo apresuradamente garabatear notas con furia, haciendo que el escritorio en el que estaba apoyado se sacudiera violentamente. Ella había querido preguntarle algo. Esa imagen que la atravesó cuando lo tocó mientras él yacía en el suelo. Eren terminó rápidamente, sin molestarse en volver a poner la pluma en su lugar, salió por la puerta trasera y bajó al sótano donde Angie estaba torturando a los diputados que habían capturado. Una habitación vacía de nuevo. Ni siquiera se había molestado en cerrar la puerta, casi como si la invitara a seguirlo. Pero sintió que sería mejor hacerse a un lado por ahora. Se dio la vuelta, sus suaves pies golpeando el suelo de piedra sin refinar. La pluma en el escritorio frente a ella se dejó a un lado cuando Eren se fue corriendo. Sintió la necesidad de devolverlo a su lugar original. Y así lo hizo. Miró alrededor de la habitación de nuevo. No sentía el deseo de hacer otra cosa. Eren había bajado corriendo otro tramo de escaleras, esta vez casi completamente oscurecido por la ausencia de luz, aparte de la pequeña llama que derretía la suave cera de la vela. Redujo la velocidad a un trote cuando escuchó un fuerte estrépito de mesas y sillas volcadas. Asomó la cabeza por la esquina para encontrar a la persona que estaba buscando frente a un desastre de muebles de madera rotos. Comandante de sección. ¿Pasa algo malo?, preguntó vacilante, viendo claramente que ella estaba de mal humor, luchando por contener su ira por una razón desconocida. Angie lo miró mientras se bajaba las gafas con un chasquido notable y apretaba los puños. Su furia candente no se había disipado por completo. Había una cucaracha. Gritó Angie, asumiendo una pose excéntrica y exagerada. Sé que no debería sorprenderme, considerando que estamos en un puesto de control abandonado, pero mi ataque hizo que explotara en 1.000.000 de pedazos. Ni rastro de se fue. Angie se encogió de hombros y Eren captó la indirecta de no preguntar más. Dio la vuelta hacia ella. Te levantaste muy temprano. ¿Qué pasa, Eren?, preguntó ella, notando el pergamino que él le tendía. ¿Qué es ese papel? Es un poco tarde, comenzó Eren vacilante, sabiendo claramente que Angie no estaba de humor, pero sabiendo que era un asunto de urgencia. Pero acabo de recordar una conversación entre Bertolt y Ymir. Así que la escribí aquí. 2 horas después, todos se habían reunido en el área principal de la planta baja, tan pronto como Angie se fue junto con Moblit. Levi había quedado al mando y rápidamente trajo a la compañía Reeves, que había llegado en ese momento. ¿Qué pasa con Angie?, preguntó Levi, caminando alrededor y comprobando la presencia de todos. Ella salió corriendo, diciendo algo sobre una pregunta urgente para el comandante Erwin, respondió Eren mientras se frotaba la nuca sudando un poco. Maldita sea 4 ojos, Levi decidió que necesitaba poner las cosas en movimiento ahora. Deseaba que Angie al menos le hubiera aconsejado, pero las cosas una vez se habían dejado en sus manos. Nifa, buen trabajo cabalgando aquí durante la noche. Gracias, capitana, respondió la mujer soldado de cabello corto que formaba parte del escuadrón de Angie mientras terminaba su profundo trago de refresco. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tienes de Erwin?,
El capitán instó a que se iniciara la discusión. ¿Quiénes son? Nifa se giró, asintiendo con su atención a los dos hombres regordetes en ropa de negocios, sentados en el banco contra la pared. ¿Eh? Todos los ojos se posaron en el hombre con los brazos cruzados y el chico más joven a su lado, descansando mucho más a gusto. Historia se acercó a Eren y miró a las dos personas que había visto entrar antes justo cuando Levi respondió. La compañía Reeves. Está bien. Adelante. Sí, señor. Nifa respondió vacilante, mientras Dimo tomaba nota. Entiendo si quieres que me vaya, soldado. El jefe de la compañía Reeves se levantó, comprendiendo él mismo la necesidad de la confidencialidad en algunos casos. No, quédate y escucha. Así es como funciona nuestro acuerdo. Sin secretos. Levi le hizo señas para tranquilizarlo. Confío en ti. Vaya. Sorprendido, Dimo tomó su mano y la colocó sobre la cabeza de la persona a su lado. ¿Incluso confías en mi hijo, a quien acabas de conocer hoy? Si es parte de la compañía Reeves, entonces por supuesto, dijo Levi mientras se volvía hacia el hijo del comerciante. Flegel, ¿verdad? Te doy la bienvenida aquí. Y tú eres, Levi, ¿verdad? Flegel sonrió con algo de arrogancia. Si realmente quieres que nos sintamos como en casa, ¿no deberías al menos traer algunos bocadillos? La habitación se silenció de inmediato, ya que todos comenzaron a sudar de inmediato, y el mismo Eren saltó, rozando su brazo con el de Historia, mientras compartían una disculpa silenciosa y retrocedían un poco. Dimo rápidamente agarró la cabeza de su hijo y la bajó mientras se disculpaba. Lo siento, lo he estado trayendo conmigo, pensando que algún día podría tomar mi lugar, pero lo mimé, así que es un niño total. Saldremos de la habitación, así que solo dinos cuál es nuestro papel primero. No. Quédate aquí y escucha con el grupo. Esto afectará más que solo a la compañía Reeves. Ayudará a dar forma al futuro de este mundo. Es por eso que necesito tu fuerza y tu confianza. Levi una vez más, reafirmó su lugar como Dimo consignado. Ok. El comerciante levantó la mano de su hijo, mirándolo con desaprobación. Nos sentaremos aquí. Sigue adelante. Muy bien. Entonces, sobre la cuestión de cómo hacer que Historia tome el trono como reina. ¿Eh? Historia levantó la cabeza ante la mención de su nombre. Reina. Armin, que estaba detrás de Eren e Historia, resumió la palabra que fluía por la mente de todos. Las palabras tenían un significado profundo. Todos los residentes de la habitación se quedaron en silencio. Capitán Levi. Al darse cuenta de la confusión en los rostros de todos, Nifa cuestionó al líder del escuadrón. Un aroma mortal llenó el aire, mientras los movimientos individuales se sentían como el acero al girar los engranajes. Al menos, lo hizo en la mente de Historia. Se había convencido a medias al instante cuando lo escuchó, pensando que debía haber oído mal algo. Y la otra mitad de ella rechazó la idea al instante. Una reina. Realeza. Una corona sobre la cabeza, pegada a la cabeza del mundo. Poder. Alguien que tenía el poder de mandar a la gente del mundo vacío a sus órdenes. Eso es lo que significaba ser gobernante en sus libros de cuentos cuando era niña. Había niñas que soñaban con ser princesas y ver cumplidos sus deseos en los cuentos de hadas que había leído. Antes del final, le contó sobre la realidad. Que no era algo que se le daba a la gente simplemente porque lo deseaban. No era algo que la gente simplemente entendiera. Eso era lo que le decían las notas firmemente impresas al final de todos y cada uno de esos cuentos de hadas. Bueno, para empezar, a diferencia de las chicas de esas historias, se había sentido muy diferente ante la perspectiva de convertirse en reina. En aquel entonces, mientras se acostaba en la hierba fresca y suave mientras una brisa tranquila silbaba a través de los campos verdes, pensó que no le gustaba la idea, recibiendo la regla de un mundo vacío. Recibir una posición más alta que nadie en un mundo vacío. No es como si ella lo supiera con certeza, pero sintió que la vista desde lo alto solo le mostraría cuán grande es el mundo vacío. Ella no querría ver eso. No quiere darse cuenta de hasta dónde se extiende el vacío. Después de todo, estaba en todas partes. Desde la vivienda del centro donde sus abuelos la rehuían, hasta los bordes de la cerca que no cruzaba, donde los niños le tiraban piedras. No hay ninguna razón por la que el mundo esté menos vacío ahí fuera. Así que no tenía sentido ver la vista desde lo alto de un mundo vacío. Ninguno. Esa opinión no había cambiado desde hace 5 años. Donde quiera que había ido, ya fuera como Krista o Historia, era diferente, pero todo estaba igual de vacío. No tenía sentido ver más de ella como la reina. ¿Por qué querría ella ver algo así? Fue solo cuando la conoció.
Fue solo cuando conoció a Ymir que sintió que algo brotaba dentro de ella. Pero el vacío volvió a ella cuando se fue. No encontraría ninguna manera de llenar su vacío de esta manera. Perdería de vista las señales que la conducían para convertirse en algo así como una reina. ¿Por qué haría eso? Ella quería... Olvidé decírselo a mi escuadrón, pero, la actual familia real de Fritz es una especie de representante de la verdadera familia real. La real es la familia Reis. Dijo Levi, sin parecer molesto por no mencionar esto antes. Historia se convirtió en el foco de atención de todos. Sintió la pared detrás de ella. Sin darse cuenta había retrocedido cuando Armin y Connie le abrieron paso y se encontró ya contra la pared. Miró a su alrededor, a las caras de todos. Todos parecían estar sorprendidos e igualmente inconscientes. No podía culparlos, y sus miradas se sentían como dagas afiladas clavándose en su piel. Armin levantó la mano, deseando confirmar. Creo que acabas de decir que Historia tomaría el trono como reina, ¿verdad? ¿Ese es el objetivo principal de esta revolución? Así es. Historia, ¿qué piensas? La expresión sería de muerte de Levi hizo que se congelara. Ah, yo, no puedo, no hay manera. Sudor frío estalló mientras miraba al suelo. La sangre bombeaba por sus venas cuando se dio cuenta de que esa no era la respuesta que querían escuchar. Quizás si se pusiera a Krista, habría accedido de buena gana. Sí. Si te acercas a alguien y le dices que se convierta en el máximo gobernante de la humanidad, no mucha gente tendría el descaro de mirarte a los ojos y decir seguro. Levi la había acechado en un abrir y cerrar de ojos y estaba casi cara a cara con ella. Pero eso no importa. Hazlo. La expresión del capitán se volvió mortal mientras continuaba. Yo, no soy apta para el papel, repitió Historia, apenas capaz de ordenar sus pensamientos. Lo único que inundaba su cabeza era el claro deseo de no hacer lo que le pedían. Entonces, ¿no? El ojo de Levi se apretó en preparación mientras pedía una respuesta alternativa. No, estoy en forma. La joven rubia se sintió más pequeña que nunca mientras trataba drásticamente de desviar la mirada de su intimidante superior. Bien. Entonces corre. El soldado mayor la atrapó por el cuello y la levantó en el aire, lo que provocó que los miembros restantes del 104º cuerpo de cadetes saltaran en estado de shock. Capitán Levi. Sasa gritó al ver el problema en el que estaba Historia cuando comenzó a ahogarse. Jin y Connie estaban incrédulas a su lado. Huye de nosotros lo más rápido que puedas. Porque haremos cualquier cosa para que hagas lo que queremos. Parece que este es tu destino. El oficial superior la empujó a mirarlo a los ojos, sin ceder ante la fuerza con la que la sostenía. Capitán, ¿qué estás? Armin logró encontrar su voz, pero no pudo hacer nada más. Si no te gusta, lucha. Vuélveme a vencer. Él la desafió, teniendo en cuenta que estaba llegando a su límite. Sasa estuvo a punto de gritar antes de que Eren superara sus dudas y pusiera su mano en el brazo de Levi. Capitán. Por favor, suéltela. Eren dijo con severidad, enmascarando su clamor interno y un dejo de vergüenza por no haber tomado medidas antes. No, más allá de eso se sintió estúpido por no verlo venir de inmediato. Levi le devolvió la mirada antes de dejar que Historia cayera de rodillas. Historia se derrumbó tosiendo y luchando por respirar en el suelo. Sasa y Armin le dijeron Historia. Estás yendo demasiado lejos. Exclamó Jin. Sasa y Armin colocaron sus manos sobre los hombros de Historia, justo cuando la primera llegó a fruncir el ceño a su capitán. La propia Mikasa estaba apretando los dientes mientras miraba con desaprobación a la misma persona. Eren se encontró pensando nuevamente mientras reflexionaba sobre por qué no actuó antes. ¿Qué se ven haciendo mañana? ¿Tendrán comida en sus mesas? ¿Creen que descansarán bien en sus camas? Los que los rodean seguirán allí mañana. Levi había retrocedido cuando comenzó a enumerar. Nunca lo creo. Y dudo que la gente normal piense en estas cosas todos los días. Eso significa que soy anormal, probablemente porque he visto demasiadas cosas anormales. Se podía sentir una división mientras continuaba. Una división entre los soldados recién alistados y los que tienen más experiencia en batalla. Pero si Walrose se rompiera mañana y nos enfrentáramos a una emergencia, sería más rápido que ustedes para reaccionar y luchar. Luchar incluso si tengo que enfrentar ese infierno nuevamente mañana. Todos ustedes han visto algunas cosas terribles también, y muy bien podría haber más esperándote mañana. Historia volvió a mirar hacia arriba, logrando respirar tranquilamente con los brazos de Sasa en su espalda. Quiero poner fin a esa pesadilla recurrente en este momento. Hay quienes se interpondrían en mi camino. Pero estoy bien interpretando el papel del lunático que mata a la gente así.
Tengo que estar listo para reorganizar las caras. Porque elijo el infierno de los humanos matándose unos a otros antes que el infierno de ser comidos. Al menos de esa manera, toda la humanidad no tiene que ser condenada. El capitán inhaló, permitiendo que sus palabras penetraran en el grupo más joven antes de continuar. Por supuesto que hay otra manera. Si pudiéramos simplemente tomar el control de este mundo, entonces muchas personas que habrían muerto vivirían. Eso sería bueno, ¿verdad? Todo depende de ti, Historia. ¿Seguir? ¿O pelear? Yo no importa cuál. Solo, Levi había dado un paso adelante, ya cruzando la mitad de la distancia a Historia. Pero alguien se había interpuesto en su camino esta vez. Eren se había movido para pararse justo frente a su líder de escuadrón y superior. Su expresión quedó en blanco, luego se apretó con determinación una vez más. Eren, sal del camino. Levi dio la orden, cada momento con su tolerancia menguando. Capitán, Eren cerró los ojos y no se movió. Había estado en este tipo de posición antes, excepto que había estado en el lugar de Historia la última vez. Pero nadie se había parado frente a él. Porque nadie necesitaba hacerlo ya que sus intenciones se habían alineado. Cabalgando de espaldas mientras sus camaradas se sacrificaban por él, él no iba a correr. Las circunstancias habían sido diferentes a pesar de estar entre el capitán enérgico y la persona que el cuerpo de inspección necesitaba para cumplir con ellas. Estaba bien después de todo para él. Mientras, él mató a los titanes, no, lo estaba pensando mal, eso no importaba. Es porque Historia no quería hacerlo. Después de los últimos días, solo tenía ganas. Un impulso de defenderla, aunque seguía reprendiéndose a sí mismo por no actuar antes, ya que quería hacerlo. Quería ayudar a esta chica estúpidamente honesta y normal, que se sentía tan sola, tal vez como él cuando perseguía a los enemigos y terminaba solo. Con el debido respeto, señor. Es muy importante ser capaz de reaccionar en el momento, pero creo que una resolución apresurada puede romperse mucho más fácilmente que una consolidada. Eren dijo lo que pensaba, con la esperanza de atenuar cualquier sonido de desaprobación. Sabía por qué no había intervenido antes. Fue porque hasta cierto punto, estaba de acuerdo con el capitán, pero no estaba de acuerdo con él en todo. Cuando Annie reapareció por primera vez, dejé de lado la promesa que hice de confiar en mis camaradas y salté a una desganada para luchar en la que me perdí. Recordó las formas muertas de sus camaradas. Y yo, esto no se trata de ti. Levi lo interrumpió rápidamente mientras empujaba a Eren a un lado. Puede que tengas razón en que puede ser mejor pasar un tiempo pensando para fortalecer tu determinación. Pero, este es un asunto simple. Eren no pudo encontrar nada que decir en respuesta. Él sabía eso. Pero, de todos modos, sintió la necesidad de defender a Historia después de los últimos días que habían pasado juntos. Pero sabía que no tenía ninguna razón por la que el capitán aceptaría. Levi dirigió su mirada hacia abajo, sobre los asustados ojos azul océano de Historia. Te convertirás en el gobernante de estos muros y harás lo que te digamos. No necesitas decidirte a ponerte en el campo de batalla. Todo lo que tienes que hacer es tomar una decisión. Tienes los resultados frente a ti. Así que, elige ahora mismo. No tenemos tiempo. Levi se arrodilló y agarró la parte posterior de la cabeza de Historia bruscamente mientras le ordenaba. Yo lo haré. Historia gritó su respuesta. La única respuesta que podía dar. El próximo papel que tengo que jugar es el de reina. Bien. Déjamelo a mí. Ella jadeó. Ella no quería hacerlo. Pero era como había dicho su Levi. Realmente no se le estaba dando una opción. Está bien. Levántate. Contamos contigo. Historia. Aceptando que la situación se había filtrado en ella, Levi tomó su mano mientras se ponía de pie. Sí, señor. La voz de Historia volvió a ser plana. Desprovisto de todo sentimiento o emoción. Vacío de cualquier mejora que pensó que había hecho en los últimos días. Levi miró a su alrededor, vio la mirada insatisfecha de Eren, un sentimiento de amarga decepción. Decidió que eso era de esperar. Sin embargo, no estaba muy contento con la apariencia que tenía el trío de Jin, Sasa y Konie. Mikasa y Armin parecían mucho más tolerantes, y el equipo de Aji parecía igual. Sigue así, Nifa. Se recostó en la pared junto a Flegel mientras daba la señal nuevamente. Sí, señor, aquí están las órdenes del comandante para esta operación. La soldado de cabello castaño sacó los pedazos de papel que le había entregado el comandante del regimiento. El plan se ejecutará hoy, el día en que la compañía Reeves entregará a Eren e Historia al primer escuadrón de la policía militar.
El primer escuadrón le está confiando a la compañía Reeves todo, desde la ruta de transporte de Eren e Historia hasta la selección del punto de espera. Debemos usar esto a nuestro favor. Nifa leyó el conjunto de instrucciones que le había entregado el comandante Erwin. Historia de una forma u otra se había encontrado de pie a la izquierda de Eren. Todavía se sentía mareada. Desde el futuro de lo que estaba a punto de convertirse hasta la mención completa de ella en el plan. Entregaremos a Eren e Historia al primer escuadrón como estaba planeado. Luego usaremos la compañía Reeves para seguirlos a donde sea que se dirijan. O tal vez debería decir quien sea, sacó un pedazo de papel de los varios documentos que tenía. Rod Reis. Nifa fijó el retrato del mismo hombre en la pared de piedra delante de todos. El padre biológico de Historia, el hombre que verdaderamente gobierna el mundo dentro de los muros. Historia dio un paso adelante para mirar el dibujo. No sabía qué esperaba ver, pero era exactamente como cuando lo vio por primera vez. Habían pasado 5 años. Según los parlamentarios del primer escuadrón que capturamos, él controla todo, desde oficiales de alto rango hasta la familia Royal Fritz. Un hombre con tanto poder. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todos esos días en esa granja lejos del mundo cuando él tenía tanto poder? Quizás su respuesta descansaba con él. Le hubiera gustado pensar que sí. Pero el momento en que Eren la defendió ante su capitán y ese breve relámpago con las imágenes en el medio la hizo pensar de otra manera. Su destino estaba frente a ella, era como si le hubieran dicho. La necesitaban para esto. Tendría que hacerlo de una forma u otra. Sintió que la empujaban escaleras arriba, de 3 en 3. Incapaz de reducir la velocidad, solo podía esperar encontrar una respuesta en el camino. Pero todos tienen algo que los está empujando a dar ese paso hacia el infierno. Para la mayoría de las personas, ese algo no es su propia voluntad. Se ven obligados a hacerlo, por las personas que los rodean o por sus circunstancias. Pero para aquellos que se empujan a sí mismos, el infierno que ven es diferente. Mientras que aquellos que no tienen el poder de resistir ese algo son arrastrados al infierno por ello. Por mucho que luchen, por mucho que corran, por mucho que luchen, si les falta el poder para vencer ese algo que los arrastra, entonces su destino ya está decidido. Se había decidido desde el momento en que se encontraron con ese algo. El soldado herido levantó su brazo, presionó la muleta hacia abajo con ambos, mientras se impulsaba hacia arriba. Se equilibró sobre un pie, luego dio otro paso con el soporte de madera, luego un paso con la pierna que le quedaba. Todo el problema de caminar bien se resolvería en unos momentos, sin embargo, solo conduciría a otros mucho más grandes. Iba a quedarse con una pierna por un tiempo más. Reflexionó sobre cómo sería imposible moverse sin algo que sostuviera la mitad de su cuerpo. Una mitad más otra, apoyándose y moviéndose en conjunto. Para que él caminara, y para que ambos se movieran, ambas mitades necesitaban apoyarse mutuamente. De lo contrario, ambos sucumbirían juntos a su destino.